Monforte de Lemos se anuncia desde lejos con una silueta inconfundible. La torre del homenaje recortada sobre el cielo, centinela de piedra que lleva siglos mirando el valle. Este monte no es cualquier monte. Aquí, antes de que hubiera castillo, antes de que hubiera monasterio, ya vivían los lemavos, la tribu celta que dio nombre a toda esta tierra. Los romanos los conocieron como el Castro de Actonio, y tanto Plinio el Viejo como el geógrafo Ptolomeo dejaron constancia de su existencia. De aquel asentamiento apenas quedan vestigios bajo tierra. Lo que sí quedan son las 3 construcciones que con el tiempo lo sustituyeron y que hoy conforman el conjunto monumental de San Vicente do Pino, el castillo, el monasterio y el palacio condal. Hoy vas a conocer Monforte de Lemos. Monforte de Lemos es una ciudad y concello del sur de la provincia de Lugo, capital de la comarca de la Tierra de Lemos y de la Ribeira Sacra. Tiene una superficie de 199,52 kilómetros cuadrados y 18.933 habitantes. En el siglo X, monjes benedictinos se instalaron en este monte y levantaron el primer monasterio, y junto a ellos en el siglo XII llegó el poder civil, el castillo de Montisforte, Montefuerte, que daría nombre a la ciudad. La torre del homenaje, construida entre los siglos XIII y XV, es su elemento más imponente: 30 metros de altura, muros de 3 metros de grosor y una escalera monumental en su interior. En 1467, durante la Gran Guerra Irmandiña, la gran revuelta del pueblo gallego contra la nobleza, fue parcialmente destruida. El conde la mandó reconstruir a los mismos irmandiños que la habían derribado. Irónico, ¿verdad? El monasterio lleva el nombre de un pino que, según la tradición, crecía ante la puerta de una antigua ermita. Lo que hoy vemos data principalmente del siglo XVI, aunque sus raíces se hunden en el siglo X. Su fachada combina el estilo renacentista con un interior de transición al gótico. La comunidad benedictina que lo habitó durante siglos tuvo una historia agitada: incendios, desamortizaciones, exclaustración, hasta que en 2003 fue restaurado y reconvertido en uno de los paradores más espectaculares de España. Hoy duermes en celdas de monjes y desayunas con vistas al Valle de Lemos. No está mal. A la izquierda del monasterio se alza el Palacio Condal, residencia de los condes de Lemos. Construido en el siglo XVI, sufrió un devastador incendio en 1672 y fue reconstruido. Hoy forma parte del parador. Del edificio original se conserva el pórtico de acceso, donde los escudos de los linajes que gobernaron esta tierra, los Castro, los Osorio, los Enríquez, siguen tallados en mármol blanco de Oincio. Los condes de Lemos fueron una de las familias nobles más influyentes de España. El 7º conde, Pedro Fernández de Castro, llegó a ser virrey de Nápoles y mecenas de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora. Un tipo con buen gusto, vamos. Desde aquí arriba se entiende todo. El Valle de Lemos extendido a los pies, el río Cabe serpenteando entre la ciudad y más allá las montañas que cierran el horizonte. Monforte nació aquí arriba y fue bajando con los siglos. Primero el castro, luego el monasterio y el castillo, después la villa amurallada y finalmente la ciudad que hoy vemos. Una historia que se lee en el territorio como en un libro abierto. Bajando del monte, casi escondida en la roca viva, encontramos esta pequeña capilla dedicada a la Virgen de Montserrat. La devoción a esta advocación en Monforte tiene raíces antiguas vinculadas al propio monasterio benedictino, donde se veneraba una imagen de la patrona de la ciudad. Cada 15 de agosto, Monforte celebra su fiesta mayor en su honor.
Y entramos a la zona histórica de Monforte por la calle Cardenal Rodrigo de Castro hasta la Plaza de España, el centro neurálgico de la villa medieval. Aquí vivían artesanos de distintos oficios, entre ellos varias familias judías documentadas en el siglo XV. Monforte de Lemos pertenece a la Red de Juderías de España, y con razón. La comunidad judía estuvo presente en esta ciudad desde el siglo X, y su influencia fue creciendo hasta convertirse en una de las más importantes de Galicia. A diferencia de otras ciudades, los judíos de Monforte no estuvieron confinados en un barrio propio, vivían integrados entre la población cristiana, ejerciendo como comerciantes de seda y paños, médicos, abogados e incluso ocupando cargos de confianza en la corte de los condes. En la calle Falagueira aún se conservan los restos de lo que fue la sinagoga y, según algunos investigadores, el mikvé o baño ritual. Y aquí la Puerta de la Alcazaba, la más antigua de las que se conservan, construida al levantarse la primera muralla, probablemente en el siglo XIII. Su arco apuntado de tendencia gótica comunicaba la ciudad intramuros con el río Cabe y con el puente medieval. En tiempos fue conocida como la Puerta de la Carnicería o de la Pescadería por el mercadillo que se celebraba en sus inmediaciones. De la muralla original quedan restos de sus torres y estas dos puertas, la Alcazaba y la Puerta Nova. A Pontebella tiende sus arcos sobre el río Cabe desde el siglo XVI, aunque la tradición le atribuye un origen romano anterior. Fue reconstruido por el maestro cantero Pedro Rodríguez Renverde a finales del siglo XVI. Tiene 6 arcos semicirculares, 2 de ellos cubiertos por reformas posteriores, y en sus piedras aún pueden leerse las marcas de los canteros que lo construyeron. Es uno de esos puentes que no son solo un paso, son un mirador, un paseo, un lugar donde la ciudad respira. Al otro lado del puente, el convento de Santa Clara, fundado en 1622 por Catalina de la Cerda y Sandoval, esposa del séptimo conde de Lemos, que al quedarse viuda tomó los hábitos en el propio monasterio que había mandado construir. En su interior viven aún hoy monjas de clausura de la Orden de las Franciscanas Descalzas. Y dentro del convento, en lo que fue la antigua enfermería, se custodia uno de los museos de arte sacro más importantes de España: esculturas, pinturas, orfebrería, marfiles y relicarios que los propios condes trajeron de su virreinato en Nápoles entre 1610 y 1616. El río Cabe atraviesa Monforte acompañado por un paseo que es el pulmón verde de la ciudad. Desde hace casi un siglo, este malecón invita a caminar sin prisa, con el agua al lado y la torre del homenaje asomando siempre entre los tejados. El Parque dos Condes es el jardín histórico de la ciudad, un espacio verde
que lleva el nombre de quienes durante siglos gobernaron estas tierras. Un respiro entre tanto monumento. Lo llaman el Escorial de Galicia, y no es para menos. El Colegio de Nuestra Señora de la Antigua es un edificio monumental de estilo herreriano con sus 110 metros de fachada perfectamente simétrica y una gran cúpula central que domina el paisaje urbano. Lo mandó construir en 1593 el cardenal Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla y primo del conde de Lemos, que quiso dejar en su tierra natal un legado a la altura de su cargo. Hoy es el Colegio de los Padres Escolapios. El claustro impresiona por su serenidad y sus proporciones. La escalera monumental, con los escalones tallados en una sola pieza de granito, parece desafiar la física. El tramo central flota sin apoyos visibles, sostenido únicamente por un juego de fuerzas entre arcos y muros que ha resistido 4 siglos sin moverse. La iglesia alberga el retablo de Francisco de Moure y la estatua orante del propio cardenal Rodrigo de Castro, su eterno promotor. Y la pinacoteca del colegio guarda una sorpresa de primera categoría: 2 obras originales del Greco, la aparición de la Virgen con el niño a San Lorenzo y Fray León meditando sobre la muerte. Aquí en Monforte de Lemos, durmiendo el sueño de los justos desde hace 400 años.
En el siglo XIX, Monforte vivió su segunda gran época dorada, la del ferrocarril. En 1883, Alfonso XII inauguró la línea Madrid a Coruña y Monforte se convirtió en el nudo ferroviario más importante de Galicia. La ciudad creció, prosperó y llenó sus calles de ferroviarios venidos de toda España. Cuando el tren dejó de ser el rey y el taller de locomotoras se trasladó, la ciudad sintió el golpe. Hoy, el Muferga, Museo del Ferrocarril de Galicia, ocupa los antiguos talleres de Renfe y preserva locomotoras de vapor, vagones históricos y la rotonda ferroviaria declarada edificio destacado del patrimonio industrial europeo por la Unión Europea, la mayor de España y única en Galicia. A las afueras de Monforte, el Pazo de Tor es una de las joyas etnográficas de Galicia. Su linaje se remonta al siglo XIV, aunque el edificio que vemos hoy es del siglo XVIII, de estilo barroco con toques neoclásicos. La última heredera de la familia Garza lo donó a la Diputación de Lugo en 1993, con una condición: que se mantuviera exactamente como estaba, con todo su mobiliario, sus enseres, su biblioteca y sus colecciones. Así que hoy es uno de los pocos pazos de Galicia donde se puede entender de verdad cómo vivía la nobleza rural gallega. En sus caballerizas descansa una extraordinaria colección de coches de caballos que en su día recorrieron estos caminos. La entrada es gratuita, tan solo tenéis que reservar.
Y llegamos al final del camino con el paisaje que lo justifica todo. El Mirador do Duque es el único punto desde el que Monforte se asoma al cañón del Sil. A casi 500 metros sobre el río, las vistas se abren de golpe sobre uno de los paisajes más espectaculares de Galicia. El cañón tallado durante millones de años por el Sil, las laderas imposibles de la Ribeira Sacra cubiertas de viñedos en bancales, el embarcadero de Ponte do Sil allá abajo y al otro lado del río los perfiles de Castro Caldelas y a Teixeira. Monforte de Lemos es una ciudad que no grita, no presume, guarda sus tesoros con la discreción de quien sabe que lo tiene, pero quien llega con curiosidad y tiempo acaba entendiendo por qué esta tierra lleva tanto tiempo siendo el centro de todo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.